Yo concuerdo con usted, señor presidente, de que es muy importante contar con datos actualizados para formular políticas públicas. Creo que eso no está en discusión aquí. Lo que está en discusión es que también hay que reconocer que el fin, por más buena fe que tenga, no justifica los medios. Y eso es lo que estamos analizando aquí, no el fin con el que usted promovió la UPAD, sino los medios que se utilizaron y se aplicaron y si se vulneró la Constitución y los derechos de la ciudadanía. Le voy a hacer una serie de preguntas y le voy a pedir que sea concreto en la respuesta. Usted sabe que yo conozco también de esta materia, conozco las motivaciones que lo llevaron a usted a promover esto, pero me interesa que nos concretemos en los puntos que le voy a consultar. Entonces vamos a empezar. Señor presidente, cuando a usted le presentaron el decreto que buscaba formalizar la UPAD, legalizar la UPAD, el decreto concretamente 41.996, para su firma, ¿usted lo leyó antes de firmarlo? Yo constaté que tuviera las firmas de los jerarcas y procedí a firmarlo. No, la pregunta es si usted lo leyó, su contenido, su articulado, antes de firmarlo. No. Lo firmó sin leerlo. Correcto. ¿Usted no expresó dudas, preguntas, consultas sobre el contenido del decreto a las personas que se lo trajeron para firmarlo? No, dado que yo no soy experto en técnica ni legal para hacer decretos o en temas de datos, no soy experto en esas materias. Entonces, ahí partí de la confianza de el proceso que llevó para llegar a ese punto que tuviera mi firma. Presidente, es que una cosa es ser experto y otra cosa es leer lo que se firma. ¿Usted no considera que es una buena práctica leer lo que uno va a firmar antes de firmarlo? Considero que es una buena práctica, no obstante, también considero que es humanamente imposible, en mi caso, leer 5.200 documentos, porque me apartaría de gobernar. Le pondría este ejemplo, diputado Villalta. Yo no sé, ustedes me podrán decir si cada diputado lee absolutamente todos los artículos de todas las leyes que aquí aprueban, y si eso es así. Bueno, algunos sí intentamos hacerlo, señor presidente. Bueno, intentamos, pero es materialmente posible, diputado Yo creo que sí, es posible, otros no lo hacen y a veces nos salen tortas aquí en la Asamblea precisamente por no hacerlo. Pero ustedes también confían en los asesores, en las comisiones, en las consultas, para verificar la legalidad de eso. Leer sí hay que hacerlo siempre, señor presidente, aunque uno se fíe del asesor. Ahora bien, como en este momento usted es el compareciente, le voy a seguir haciendo yo las preguntas. El artículo 7, vamos al artículo 7, que es el corazón para mí de este decreto y de la controversia. La obligación de acceso a la información. Yo encuentro una contradicción porque usted nos ha dicho, en la mañana nos dijo y ahora lo ha vuelto a decir, que el objetivo de la UPAD era analizar información, era procesar los datos, no pedir datos, no recabar información privada, confidencial o de cualquier tipo. Y hoy lo volvió a repetir ahora con las preguntas de la diputada, ahora en la tarde lo volvió a repetir ante las preguntas de la diputada Acuña Cabrera. Sin embargo, este artículo dice claramente que toda la administración central y descentralizada deberá permitir el acceso a toda la información que sea requerida por parte de la UPAD, salvo los secretos de Estado. Y después dice en su párrafo segundo que también se debe brindar acceso a la UPAD a la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones. Entonces no entiendo, señor presidente, por qué poner eso en este decreto si usted nos ha dicho aquí que el objetivo de la UPAD no era recabar información. Creo que también, para claridad de los costarricenses, ese mismo artículo dice, en su parte siguiente, en cumplimiento de los incisos E y F del artículo 8 de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de datos personales. Señor presidente, ahorita yo le voy a preguntar sobre esos incisos, claro que sí, pero en este momento no me está contestando la pregunta. ¿Por qué, si usted nos ha dicho que la UPAD era para procesar datos, metieron esto en el decreto? Bueno, hay un principio, ustedes lo conocen más, usted es jurista, si no me equivoco, en la unicidad, el principio de unicidad del Estado. Y es la responsabilidad de la presidencia coordinar
esas acciones. Pero no me está contestando, no me está diciendo por qué meter algo que usted nos ha dicho que no era el objetivo de la UPAD. Yo entiendo la unicidad del Estado y la coordinación interinstitucional, pero Sí, eso es ¿por qué muy darle importante. ese poder tan grande a la UPAD si usted nos ha dicho que la UPAD no buscaba recabar datos? Buscaba Le procesar repito esa por tercera vez la información. pregunta. A ver, el objetivo central de esto no está, y creo que es ahí donde tenemos una de las diferencias fundamentales, y coincido usted en el tema de ver esto en función de medios y fines. El objetivo central está en los fines de esa información que es riquísima, que tiene Costa Rica en su institucionalidad, pero que día a día desperdiciamos. Y voy a su respuesta en esto. Les pongo un ejemplo muy concreto. Costa Rica tiene, cada institución recaba información valiosísima, pero no hay una instancia, y eso incluso yo lo produce en mi plan de gobierno, no hay un mecanismo de coordinación interinstitucional de esa información. Entonces sí buscaban recabar datos para tener esa información. El objetivo era generar conocimiento. Por eso, pero ese sí, es el objetivo. sí buscaban tener los datos. Es que usted nos dijo que no buscaban eso ni era el objetivo de la UPAD. Creo que o no me quiere contestar la pregunta, señor presidente, o usted se está contradiciendo. Pero voy a otro tema que está íntimamente relacionado. Usted nos dijo ahora, en su primera intervención, que en este artículo se había cometido, voy a ser preciso con las palabras que usted usó, un error de redacción, un pequeño error de redacción. Señor presidente, ¿cuál sería ese error que usted está reconociendo? El error parte, uno, de usar el término, déjeme ver si soy preciso, usar un término que no es el que aplica la propia ley, si no me equivoco, que es hablar de datos confidenciales, que es un término, una categoría legal que no está. Información de carácter confidencial. Ahí hay una. Entonces, cuando se lee de manera aislada, se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con las que cuenten las instituciones públicas, cuando sí se requiera, puesto ese texto tal cual, es el que genera la gran zozobra, preocupación y discusión pública que se genera. Uno, error, hablar de información de carácter confidencial cuando esa no es una categoría, a mi entender, de lo que está de ley. Pero dos, ese extracto puesto así es lo que genera esta idea de lo que se iba a hacer y que creo que, espero hayamos aclarado ya este punto, que no hay un carácter de una unidad espía, no hay un carácter de una unidad Don de Carlos, es que yo no le estoy preguntando eso. Bueno, si su pregunta es, ¿cuál es el error? Que usted reconoce, sí. Ese que estoy señalando ahí. Solo ese. Pues en lo fundamental, eso. Don Carlos, es que yo tengo aquí el informe que la Procuraduría General de la República le presentó a la Sala Constitucional en una acción presentada contra este decreto, donde la Procuraduría dice, la Procuraduría General de la República, el abogado del Estado, dice, el artículo 7 en cuestión viola el derecho a la autodeterminación informativa y el principio de reserva de ley al tratarse de una norma reglamentaria que autoriza a la UPAD para tener acceso a información que puede ser catalogada como personal y correlativamente impone el deber al resto de la administración pública de suministrársela. También menciona lo del uso del término confidencial, pero lo menciona como un dato adicional. El punto central es este. ¿A usted le parece que esto tan grueso que dice la Procuraduría es un error de redacción? Si se hubiera redactado diferente y de otra forma, probablemente no se hubiera incurrido en ese elemento, ¿sí? Si una ley que legaliza la pena de muerte se hubiera redactado como la vida es inviolable, ¿usted lo consideraría un error de redacción? Bueno, casualmente, algo en lo que coinciden los especialistas que han estado en esta comisión, los distintos, es que el propio artículo, y me disculpan porque yo no soy abogado, pero el propio artículo 8 en sus excepciones dicen, y dijeron aquí, queda abierto a interpretación. Ese es el de la ley, pero eso es otra historia. Ese es el de la ley de datos. Entonces, casualmente, vea usted mismo, su tesis es que es un simple error de redacción. Vea que simple error de redacción en esa materia abre para la interpretación. Y aquí no estamos hablando de la pena de muerte. Es al revés. Mi tesis es
es al revés, esa es la tesis suya. Mi tesis es que esto es una ilegalidad de fondo, sustantiva y grave, que toca la esencia del decreto. No puede ser jamás un error de redacción, porque la Procuraduría, el abogado del Estado, lo que dice es que no se podía jamás a través de una norma reglamentaria darle esa potestad sobre información sensible, sobre información privada, sobre datos personales que no fueron autorizados por las personas que entregaron esa información en las instituciones. No se podía jamás a través de un decreto darle esta potestad a una oficina de casa presidencial. Entonces, sigamos esa línea de pensamiento, diputado, en su tesis. Entonces, ¿y ese error entonces es de mala fe o de buena fe? Bueno, yo no puedo juzgar la mala fe o la buena fe, pero lo que sí está claro es que aquí estamos ante una ilegalidad grosera. Y una pregunta, por los productos que emanaron de eso, por los productos concretos que emanaron de ahí, ¿hay evidencia de mala fe o de buena fe? Don Carlos, no se me enoje porque aquí estamos hablando con respeto. Estoy muy tranquilo. Aquí estamos hablando con respeto. Me parece muy interesante la ruta que está tomando esto. Aquí estamos hablando con respeto, don Carlos, vea. ¿A usted le merece respeto los dictámenes y los criterios legales de la Procuraduría? ¿O a usted le parece que esos son opiniones, como he oído aquí, opiniones que son discutibles? No, me merecen todo el respeto. Usted sabe que si esto estuviera en un dictamen, es que la Procuraduría se lo dijo a la Sala Cuarta en una acción que se presentó, que por formalismos no siguió tramitándose. Pero usted sabe que si esto estuviera en un dictamen, que usted lo podría pedir, sería vinculante para usted esto que dijo la Procuraduría. Lo sé. Don Carlos, al inicio de su intervención, usted dijo que el decreto no era ilegal, o que no era inconstitucional, que eso era una discusión posterior. Ante este criterio tan contundente de la Procuraduría, ¿usted mantiene esa opinión? Sí, porque entonces, eso es algo que ya ahora está en otro ámbito. Pero usted desconoce el criterio de la Procuraduría. No lo desconozco, pero usted mismo dijo que si hubiese sido emitido antes sería vinculante, pero usted sabe que no fue emitido antes. ¿Y por qué no le pidió usted criterio a la Procuraduría? Usted mismo ha dicho. ¿Por qué no le pide usted criterio a la Procuraduría? Porque como yo dije también a preguntas anteriores. Porque podría ser vinculante para usted. No, porque la recomendación también de mi parte legal es que cualquier elemento que tenga que ver con el caso, una vez judicializado, yo me abstuviera de intervenir en cualquier cosa. Don Carlos, vamos a otro tema. Usted dijo aquí dos cosas que a mí me llamaron la atención. Dijo en un momento dijo que a usted no le consta si leyes o por qué o si leyes o decretos conoció o por qué leyes o decretos de Casa Presidencial no tramitó este decreto de la UPAT. Y después usted, cuando le preguntaron sobre el procedimiento, usted dijo que el trámite en leyes y decretos era parte fundamental del procedimiento de aprobación de los decretos que emite el Poder Ejecutivo. Ya sabemos qué fue lo que pasó. Digamos, en esta comisión se recibió al representante de la Oficina de Leyes y Decretos, que efectivamente dijo que nunca el decreto de la UPAT había pasado por esa oficina, y además señaló que el decreto contenía dos ilegalidades importantes. Eso ya se tramitó en esta comisión legislativa. Entonces mi pregunta es, ¿usted sabe eso? Usted no pidió una investigación, no pidió que le explicaran a posteriori qué fue lo que pasó. Es decir, ¿a usted no le llama la atención una irregularidad tan grave, que un decreto tan importante que ha generado tantos problemas, llegar a su despacho sin ser tramitado en leyes y decretos? Yo pedí la investigación, pero luego también por recomendación de mis propios abogados, para que no pareciera que yo estaba inmiscuyéndome o obstruyendo la investigación. Desde entonces me he abstenido de cualquier proceso relacionado con este tema por un tema de darle pureza al proceso. Pero ¿cómo calificaría usted eso, don Carlos? ¿No le llama la atención? Usted nos dijo la importancia de la Oficina de Leyes y Decretos. Este decreto no pasó por ahí y a esta comisión vino el personero de Leyes y Decretos y nos dijo, ese decreto tiene problemas y nunca nos lo consultaron. ¿A usted no le, qué opinión le merece a usted esa irregularidad? ¿O si lo considera algo normal? Cuando yo firmo algo es porque ha llevado el procedimiento, y es el procedimiento estándar que yo espero que lleve, y yo cuando firmo certifico que tenga las firmas de los jerarcas responsables, y con esa confianza yo procedo. A mí me parece otra cosa particular, diputado Villalta, que es interesante. Usted le pone mucha importancia a la opinión jurídica, como yo lo hago de la Procuraduría.
No obstante, usted no le puso tanta importancia a los criterios de servicios técnicos en materia de esta propia comparecencia. Entonces, para unas cosas sí vale la pena respetar las opiniones jurídicas y para Don otras Carlos, cuando yo sea el compareciente, usted me podrá hacer esas preguntas. Pero en este momento yo le estoy Eso preguntando a significa que usted. es porque es una interpelación, yo soy el que tengo que responder. Yo O le tenemos estoy una preguntando a usted, conversación no. para dilucidar la verdad. Es una comisión legislativa y yo le estoy preguntando a usted, no se me enoje, nuevamente se lo Yo no digo. estoy enojado, yo estoy bastante... ¿Usted está consciente contento. de que el mismo puenteo se lo hicieron a Mideplan? O sea, usted sabe que el primer órgano que se iba a crear, que tenía otro nombre más rimbombante, la UPADIA, y el criterio de Mideplan fue negativo. Y después en el decreto de la UPAD sale como que Mideplan avala, firma el viceministro de Mideplan, pero cuando aquí vino la ministra de Mideplan, doña Pilar, ella dijo que a ella nunca le habían pedido un criterio formal sobre este último decreto. ¿No será que alguien en Casa Presidencial, sabiendo que estaban esos criterios que iban a ser negativos, buscó la forma de brincarse esos procedimientos para que usted firmara el decreto sin necesidad de pasar por esas oficinas? Bueno, una afirmación hipotética como esa a mí no me consta. ¿Y no le preocupa esa hipótesis? Yo tengo muchas preocupaciones en este momento. Me preocupa mucho la pandemia, me preocupa mucho lo del fondo. Tengo muchas preocupaciones. Don Carlos, ¿en qué momento se percata usted de que había información sobre datos personales de las y los costarricenses que había sido solicitada por funcionarios de Casa Presidencial o funcionarios de la UPAD a las distintas instituciones? Porque a usted ahora le preguntaron, el diputado Muñoz le preguntó, usted dudó un poco si usted había autorizado esa solicitud de información, nos dijo que no en esos términos o no de esa forma, eso fue lo que yo le entendí. Sí, es ¿En correcto. qué momento usted se percata, digamos, de la torta, de que sí se solicitó desde Casa Presidencial, no voy a decir quién, pero que sí se solicitó desde Casa Presidencial esa información sensible? Diputado Villalta, la diputada Aida Montiel me ha señalado que si usted requiere el tiempo de ella, ya le cede sus 10 minutos. Sí, muchas gracias. Así, diputado, tiene usted 10 minutos adicionales. Solo quiero señalar que de acuerdo con la Constitución Política, artículo 121, inciso 23, esto es un interrogatorio y se podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquiera persona con el objeto de interrogarla. Puede continuar, diputado. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputada Montiel Héctor. Don Carlos, a ver, cuando el diputado Pedro Muñoz le preguntó en la mañana sobre la información que se había pedido desde Casa Presidencial, si usted la había pedido, usted había ordenado que se pidiera en esos términos, usted dudó un poco, pero después dijo como que usted no lo había ordenado directamente en esos términos. No me quedó clara su respuesta, tal vez ahora la puede aclarar más, pero lo que quiero preguntarle concretamente es, ¿en qué momento usted se da cuenta de la torta? De que sí se pidió de Casa Presidencial datos sensibles a las instituciones y que incluso esos datos, en algunos casos, no estaban anonimizados, espero haberlo dicho bien, como usted nos dijo que era lo que se esperaba de la UPAD según su criterio. Bueno, primero, diputado, la afirmación de, comillas, era una torta es suya. Yo no estoy haciendo esa aseveración. Después, creo que lo que respondí al diputado don Pedro Muñoz es que mi labor tenía que ver con dar una dirección general sobre lo que yo esperaba se resolviera como problemas de política pública. Yo no decía, vaya pida esto o esto o esto. Yo hago un planteamiento general de tenemos un problema en el presupuesto, tenemos un problema en el combate a la pobreza, tenemos tal y tal problema y la información nos puede ayudar a conocer mejor ese problema. Eso era el trabajo que se llevaba ahí adelante. Don Carlos, pero ¿en qué momento usted se percata que esos funcionarios de Casa Presidencial sí pidieron a las instituciones información sensible de los costarricenses que no se había entregado con esa finalidad, que no tenía el consentimiento informado de los que la entregaron a las instituciones para que fuera usada por Casa Presidencial en ese noble fin que yo no estoy poniendo en duda, que usted nos ha dicho? ¿En qué momento usted se percata de que pasó eso? Bueno, me alegra mucho, diputado, que no ponga en duda el noble fin, porque en verdad eso es lo que es. Esas cosas eran en función de un noble fin. Es más, me acuerdo de un debate en el que usted participó,
donde se aseveró: no sabemos dónde está la pobreza extrema en Costa Rica. Don Carlos, se me está yendo por la tangente otra vez. No, pero eso yo creo que es importante recordarlo, porque hoy sí sabemos, gracias a todas esas herramientas, dónde está, cuánto es, cuánto cuesta erradicarlo, y eso es lo que nos debería estar ocupando. Ojalá que lo podamos hacer respetando la legalidad, la Constitución y los derechos de los costarricenses. Y coincido Pero en eso no también. nos vayamos por la tangente, porque el tiempo es corto, don Carlos, y su tiempo es muy valioso, igual que el nuestro. ¿En qué momento usted se da cuenta de que pidieron desde Casa Presidencial esa información, esos datos personales, para atender ese llamado general suyo? Pidieron esa información los funcionarios de la UPAD o Yo funcionarios de Casa Presidencial. Particularmente nunca me involucré en el detalle, como he dicho, del dato o de las solicitudes de información. En eso nunca me... Don Carlos, ¿por qué no me contesta la pregunta? Le estoy preguntando algo contestándole. concreto. ¿En qué momento usted se da cuenta? Yo me doy cuenta ya de pormenores una vez que hay algunas publicaciones que van a este tema y cuando sale todo este tema. Pero yo en el pormenor de qué se pidió, qué cartas se envió, el correo electrónico, yo no participaba en eso porque no me corresponde. Un presidente que esté viendo oficios, mandando cartas o revisando correos electrónicos, yo creo que estaría muy alejado de su labor. ¿Usted está consciente de que a esta comisión vino don Michael Soto, su ministro de Seguridad, y nos confirmó ante una pregunta de la diputada Hernández Sánchez que al Ministerio de Seguridad de Casa Presidencial se le pidió información que no estaba anonimizada, información concreta sobre nombre de persona aprehendida, lugar de aprehensión, tipo de aprehensión y fecha de aprehensión, no como usted nos ha dicho que eran datos generales, sino que se le pidió de forma directa información concreta que es sensible de la ciudadanía y se hizo desde Casa Presidencial. ¿Usted está consciente de eso en estos momentos? Yo lo que estoy consciente es que en nuestro interés, y particularmente el mío, nunca ha estado el interés de tener información singular de uno u otro costarricense. Eso nunca está en ese interés. Pero sí el interés de poder consolidar información para hacer mejor política pública. Don Carlos, pero no le estoy preguntando por sus intereses, le estoy preguntando por los hechos. ¿Usted hoy está consciente de que eso pasó? Pues bueno, en el momento no me consta y para eso hay todo un proceso que se lleva, del cual soy respetuoso. Don Carlos, ¿qué medidas ha tomado usted a lo interno de Casa Presidencial ante una cosa así? Es que vea que subalternos suyos, directos, funcionarios de confianza, hicieron gestiones y solicitudes que chocan abiertamente con la legalidad y de la mano está el decreto, porque había instituciones que se negaban a entregar esa información en esos términos, no porque no coincidieran con los nobles fines que usted ha expuesto aquí, sino porque consideraban que es ilegal, que violenta los derechos de la ciudadanía. Entonces, por eso aparece el decreto como para darle una cobertura de legalidad a esas prácticas. A mí me preocupa que usted venga aquí y nos diga, es que no era la intención, pero hubo prácticas ilegales, inconvenientes, de subalternos de confianza suyos. No, categóricamente no, diputado. Y la intención del decreto no fue hacer eso. La intención del decreto fue lograr hacer como una política de Estado que esas buenas intenciones que tanto usted como yo tenemos en ciertas áreas para combatir la pobreza o mejorar al país, se institucionalizaran de mejor forma. Es más, también lo digo, recuerdo la vez que siendo yo presidente de Limas, usted tuvo la generosidad de invitarme a una de sus clases de comunicación y poder explicar y mostrar las herramientas que estábamos desarrollando casualmente para erradicar eso que a usted y a mí nos molesta tanto, que es la pobreza y que este país no merece. Ese es el fin último de todo esto que estamos haciendo. Eso, yo entiendo que usted me está hablando de los temas de los medios. Bueno, voy a hablar un momento del tema de los fines. Ese es el fin. Y ustedes me dicen que había mecanismos de ilegalidad. Don Carlos, pero el fin, podemos subterfugios. compartir el fin, pero el fin no justifica los medios. Yo estoy de acuerdo en esa aseveración y la línea al equipo siempre fue que se hiciera dentro de los bloques de legalidad, de los artículos constitucionales, de la ley de administración pública y de la ley de protección de datos. Entonces y en su este justificación caso, es que su equipo le falló. No, yo no estoy diciendo eso en absoluto. No estoy diciendo eso en absoluto. Ante la evidencia de que se usaron medios indebidos, ilegales, inconstitucionales,
usted nos viene aquí y nos habla de la importancia de los fines. Pero aquí le estamos cuestionando los medios, don Carlos. Pedir información es ilegal. Pedirla de esa forma, desde una posición de poder, sin una ley que lo autorice, información Perdón, sensible, diputado, que pero tiene un usted sabe que la tratamiento ley especial, sin el consentimiento informado de las personas que la ley dieron. en sus artículos, todo eso es en sus ilegal, don incisos Carlos. E Sí. y F lo permite en ese caso. Y como los mismos especialistas del ¿Qué Colegio dicha de que me Abogados recordó, don Carlos? ¿Qué dicha que me lo han recordó dicho, de los incisos E en y F? eso han dicho que ese artículo podría, voy- como lo dijo la diputada Hidalgo, debería ser reformado. Sí, si se quiere más yo precisión. tengo un proyecto de ley para reformar esos incisos y espero que usted me lo Magnífico. convoque, por cierto, pero esa es otra historia. Don Carlos, vea, a propósito de los incisos, ya que se me acaba el tiempo, ¿usted sabe lo que dijo la Procuraduría? De esa excusa de los incisos de la ley, dijo la Procuraduría, no pueden entenderse como una autorización general para que cualquier organismo público recabe y almacene información personal sin contar con el consentimiento expreso de su titular y obviando las demás garantías que le asisten, pero sobre todo sin norma expresa de rango legal que le confiera esa competencia. Ya la Procuraduría, el abogado del Estado, al que el Poder Ejecutivo debería hacerle caso, ya dijo que no se pueden escudar en esos dos incisos para justificar lo que se hizo en el decreto de la UPAD. Entonces yo desearía que no solo venga usted aquí a defender los fines loables, sino que eliminemos la opacidad y asumamos las responsabilidades por los medios y ilegales implementados. Ese dictamen es a posteriori, a petición de lo que llegó a la Sala Constitucional, ¿correcto? Sí, don Carlos, pero Entonces, usted ¿tenía no yo viene forma aquí a de defender una conocer tesis, a priori ese dictamen? pero es previo a su comparecencia de hoy. Usted podría Sí, haber venido pero a decir, a recomendación yo sé que esto es ilegal de porque mis ya lo dijo la abogados, yo no me he Procuraduría metido en y más reconozco temas, el error. Y además, no soy abogado, como usted lo es, diputado, pero también a recomendación de mis propios abogados, yo no he ahondado más con el tema y vengo con lo que conozco, en la mayor pureza para decir la verdad y no tergiversar y no mezclarla con otros recuerdos o otras cosas. O sea, la Porque esa ha sido la recomendación de sus recomendación. abogados, don Carlos, fue, ignore lo que dijo la Procuraduría. No, eso lo dijo usted, diputado, eso no lo dije yo. Es que ya hoy usted conoce este informe. Usted lo Sí, está conociendo pero en no lo este conocía, momento. no lo conocía en el momento que pasó estos hechos. Pero en este momento sí lo conoce. Y usted vino aquí a decirnos que la UPAD y el decreto eran totalmente legales. Gracias, señor diputado.